Uno. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy queremos conversar sobre la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. El día de ayer, como ustedes conocen, mediante un tuit anunció que se iba porque no estaba de acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional. Señaló que eso afectaba sus facultades porque se le retiró la posibilidad de que únicamente ella pueda suspender a los funcionarios judiciales que ella creyera. La Corte Constitucional dispuso que sea el Pleno del Consejo de la Judicatura el que pueda tomar esa decisión. La renuncia de ella obviamente deja al Ecuador otra vez en una crisis institucional. ¿Por qué? Porque ¿quién la reemplaza? Es la gran pregunta, o quién la debe reemplazar. Hasta el momento tenemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombró al doctor Álvaro Román para que sea el suplente de la doctora María del Carmen Maldonado. No obstante de aquello, han surgido voces como del presidente de la Corte Nacional de Justicia que señala que no está de acuerdo que sea el doctor Álvaro Román en virtud de que la Constitución señala que el presidente del Consejo de la Judicatura deberá presidirlo una persona que fue enviada de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia. En este caso, el doctor Álvaro Román fue enviado por la Fiscalía General del Estado a participar en el concurso que lo designó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y las palabras que dice en el tuit de la Corte Nacional señala que estoy de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, no creo que eso debilite el sistema judicial, por el contrario, es respetar la independencia judicial y la presunción de inocencia. En el país estamos absolutamente claros de que la norma suprema del Estado es la Constitución, señala. Pero sobre el tema específico dice que mi pronunciamiento siempre será en derecho y en respeto a la Carta Magna. No tengo problema en orden personal con el doctor Álvaro Román. Mi respeto y consideración como profesional y académico, pero la norma constitucional es absolutamente clara y tiene un sentido. Es el presidente de la Corte Nacional de Justicia el que envía la terna y de esto surge el presidente del Consejo de la Judicatura. Hay que respetar la designación del doctor Román como vocal suplente, pero sería insostenible que preside el Consejo de la Judicatura, señala el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, para eso, ¿por qué surge la controversia? Porque existe un dictamen de la Corte Constitucional que blindó, como todos recordamos, las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que lo presidió Julio César Trujillo. Y este dictamen es el 219-IC-19, dictamen de interpretación constitucional. Y como todos podemos ver, este dictamen de la Corte que la blindó a ella misma señala lo siguiente: por las razones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional determina que mediante el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el pueblo ecuatoriano dotó de competencias ordinarias y extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Las competencias extraordinarias de dicho ente comprenden: A, la evaluación de autoridades y cese anticipado de sus funciones, y B, la selección y o designación de sus reemplazos. Estas se ejercen en relación con las autoridades en cuya selección y o designación el Consejo tiene participación directa o indirecta. Recordemos que este Consejo Transitorio designó como suplente al doctor Román. El punto B dice que el alcance material de la potestad normativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio incluye la regulación de los procesos enmarcados en las competencias extraordinarias ya mencionadas. Y C, señala que en el ejercicio de las competencias extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no son aplicables las reglas constantes en los artículos 208, numerales 10, 11 y 12 y artículos 209 de la Constitución en la medida que se respeten los fines generales de la transición. Es decir, se tira abajo varias normas constitucionales, la actuación del transitorio, y esto queda blindado, ese irrespeto, digamos, esa transgresión a la Constitución, queda blindado por la Corte Constitucional. Ese es el contexto que tenemos hasta ahora, y señala finalmente en el punto D que las competencias extraordinarias atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se extinguen una vez que finalice la transición. Los actos dictados en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales
establecidos en la Constitución y la ley. De tal manera que estos actos quedaron efectivamente blindados, y para eso, para clarificar que quedaron blindados y que no podían ser tocados, estén bien o estén mal, es decir, estaban por encima del bien y del mal y de la Constitución que teníamos, señala el literal E lo siguiente: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208 y 209 de la Constitución, señala. ¿Esto para qué lo hizo? Para que recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana elegido en las urnas ya no pueda tocar las decisiones que tenía al respecto o que había realizado el transitorio. Una de estas decisiones fue efectivamente, entre otras, la designación como vocal suplente del Consejo de la Judicatura al doctor Álvaro Román. En ese sentido, ya incluso hay un pronunciamiento del consejero de Participación Ciudadana, Hernán Muñoa, que señala que debería el presidente de la Corte Nacional de Justicia enviar una terna para de ahí designar el presidente del Consejo de la Judicatura, y que no podría ocupar o reemplazar a la expresidenta del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román. Este es el contexto que tenemos, el gran problema institucional que atravesamos. Para conversar con ellos, Machuca. Angélica, por favor, ¿qué te parece? ¿Qué opinas que tenemos en el presente momento? Bueno, me parece a mí que está como bastante claro el panorama. A mí me gustaría como puntualizar a qué se reduce el debate jurídico y político en el que estamos en este momento inmiscuidos. En primer lugar, hay que tomar una decisión, hay que ver quién tome esa decisión entre lo que dejó designado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo, en el sentido de que puso como suplente de la señora María del Carmen Maldonado al doctor Álvaro Román, es decir, que quien lo debería, quien debería reemplazar a María del Carmen Maldonado es el doctor Román. Esa es la decisión del Consejo Transitorio, que como ya bien lo explicó Richard, está blindado por la Corte Constitucional en sus decisiones, o atender a la norma constitucional. Cualquiera de las dos opciones, porque la norma constitucional en cambio dice que quien preside el Consejo de la Judicatura tiene que ser parte de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que el doctor Román fue enviado por la terna de la Fiscalía. Entonces ahí tenemos, en resumen, la siguiente pregunta. El Consejo de Participación Transitoria violó la Constitución al designar como suplente al señor Álvaro Román, suplente de la señora Carmen Maldonado, que presidía la Corte, el Consejo de la Judicatura. Si la respuesta es afirmativa, que además parece que es así, o al menos es mi opinión, que sí fue así, que se violó la Constitución al nombrar como suplente al doctor Román, ese es un debate. El problema es que la Corte Constitucional dijo que no había violación de normas constitucionales. Hay un dictamen interpretativo que dice que está bien hecho todo lo que hizo el Consejo de Participación y que sobre eso no puede decidir el nuevo Consejo de Participación. Y por otro lado está, si asumimos que esa designación como suplente de María del Carmen Maldonado del doctor Román fue una decisión del Consejo Transitorio mal hecha, en contra de la Constitución, tenemos un problema, y el problema es que ¿quién dice o quién va a decir que la sentencia de la Corte Constitucional, el dictamen, así lo llama, de la Corte Constitucional que blinda las decisiones del transitorio, no es constitucional? Entonces ahí tenemos un problema jurídico que no tiene salida, que no tiene solución, porque ¿quién va a ser el árbitro de semejante cosa? ¿Cómo van a decir que la sentencia de la Corte Constitucional, el dictamen, perdón, de la Corte Constitucional no vale, o que es constitucional
que quien viene de la terna de la Fiscalía, nombrado indebidamente por el Consejo Transitorio como suplente, debe ir a presidir el Consejo de la Judicatura. Ninguna de las dos salidas es jurídica, ni la que propone el señor Saquicela, ni la que viene propuesta desde el Consejo de Participación Transitorio de Trujillo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ni el Consejo de Participación Transitorio, ni las instituciones producto de ese consejo están atendiendo a la Constitución, porque también es parte de no atender a la Constitución, es decir, un dictamen constitucional que ha sido dictado por la Corte Constitucional. En definitiva, este va a ser un problema que se resuelva en la arena política, sin considerar ni la Constitución ni las sentencias de la Corte Constitucional. Este no es un problema que se pueda resolver acudiendo a las normas, porque recuerden ustedes que el Consejo de Participación Transitorio decía que es excepcional y que por eso, por su excepcionalidad en cuanto a las decisiones, incluso se desconocían los límites que establecían los artículos 208 y 209 de la Constitución para sus funciones. Entonces, a mí me gustaría plantear el tema en términos de decir, claramente, esto no tiene una solución jurídica. Ambas soluciones jurídicas desdicen la propia Constitución, desdicen el régimen transitorio que fue avalado por la Corte Constitucional y hay que acudir a una decisión política. Entonces, la postura que gane no es la jurídica, porque ahí tenemos un callejón sin salida, sino va a ser justamente quién es aquella parte que tiene mayor poder para decidir por dónde va a ir la solución de este problema. Entonces, a mí me gustaría hacer ese primer aporte en este punto, Vichy. Santiago, por favor, ¿qué te parece lo que acaba de decir Angélica primero? Tú, a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, que estén inquietos de poder opinar y de resolver este problema sobre la base de las normas jurídicas que existen en el país, ¿qué les dirías, a qué elementos les darías para que puedan tener un análisis más completo que los lleve a determinar qué está viviendo el país, el Estado de Derecho que vive el país en estas circunstancias, que apenas se mueve alguien, crea un cisma? Bueno, Richie y Angélica, un saludo cordial. Sí, efectivamente, una de las respuestas sería entender que este tema ya superó el ámbito jurídico y aquí requiere de un análisis en el ámbito político, y no en el ámbito desde la ciencia política, sino en el ámbito de la política real, de cómo confluyen las fuerzas que están ostentando por disputarse el poder. Y bajo estas consideraciones, ¿por qué digo que, y mis alumnos señalarán en este caso, pero cómo el doctor Machuca puede decir que aquí ya no hay una respuesta jurídica, sino política? Es política porque dejaron que el doctor Julio César Trujillo, con sus acólitos y con todos quienes conformaron el Trujillato, se pasen por alto la Constitución de la República y crean que sus decisiones y sus supuestas facultades extraordinarias están por encima de la Constitución. Entonces aquí yo sí quiero ser tajante con la pregunta que hacía Angélica, y sí, el doctor Julio César Trujillo y el Trujillato vulneraron la Constitución, y eso fue, peor aún, validado por la Corte Constitucional, quien en ese dictamen interpretativo blindó las actuaciones del Consejo de Participación Transitoria, e incluso las puso por encima de la Constitución. Entonces, bajo estas consideraciones, vamos en la supuesta posición contradictoria. Resulta que ahora el doctor Trujillo sí vulneró la Constitución y sí se fue en contra de lo establecido en el caso de, al establecer sus propios suplentes, vulneró lo que dice claramente la Constitución, según el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia lo que está reconociendo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al mando de Julio César Trujillo, vulneraron la Constitución porque establecieron un orden de suplentes determinado yéndose en contra de lo que establece la propia Constitución, que en el caso que hoy nos ocupa señala claramente que tiene que presidir el Consejo de la Judicatura quien venga de la terna de la Presidencia Nacional de la Corte
Nacional de Justicia. Pero resulta que como existe un fallo de la Corte Constitucional que sacramentó como facultades excepcionalísimas y por encima de la Constitución a las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio, se establecería que existe ya un orden de suplentes establecido en donde le correspondería en estricto sentido al doctor Álvaro Román. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Hay la seria disputa del Consejo de la Judicatura. Hay la disputa por quién va a presidir el Consejo de la Judicatura para materializar aspiraciones de grupos que están por detrás del poder y quieren seguir manteniendo el poder, que devienen específicamente de a quienes representen en este caso y quienes están peleando por poner el suplente. Estas consideraciones nos llevan a señalarte que estamos en un completo desbarajuste jurídico y una completa situación de acefalía y un completo ámbito de inseguridad jurídica que vienen arrastrándose y que ahora están detonando de las actuaciones que creó el Trujillato, no solo en este caso, sino que recuerden que muchas de estas actuaciones buscaban blindar incluso a Pablo Celi como Contralor General del Estado, porque recuerden que al llamado de Pablo Celi se establecía que él debería estar de acuerdo a uno de los mandatos del Consejo Transitorio, debería estar hasta cuando exista el famoso Tribunal de Cuentas, que manda y que establecían como obligatorio y que debería crearse todo el mando normativo. Las actuaciones del Trujillato nos están pasando factura. Entonces ahora no se vengan a deslindar de esas actuaciones diciendo que es inconstitucional, cuando incluso la propia Constitución validó este desbarajuste. Gracias, Santi. Efectivamente, imagínense lo que pasa si nos ponemos o estamos de acuerdo con la tesis del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Implicaría lo siguiente. Tocaría revisar lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral son provenientes de partidos políticos, nominados por partidos políticos. Todo en contra de la Constitución. Nos toca revisar eso también. ¿Cierto? Y otras cuestiones más. Nos tocaría revisar que no puede el doctor Saquicela en su Corte Nacional tener jueces temporales, porque eso también va en contra de la Constitución. Jueces encargados. Entonces, ya la institucionalidad comienza a pisarse la cola. Es un problema, ¿sí? Porque estamos justamente entrando en un círculo vicioso, en donde ya no hay cómo dar una respuesta en línea recta. Si por el otro lado, en cambio, decimos, no, es que la Corte Constitucional tiene razón y el Consejo Transitorio designó a un Consejo de la Judicatura por 6 años y haya dicho lo que haya dicho, haya estado bien o haya estado mal, ya lo santificaron, tendríamos que aceptar que el doctor Román tiene que estar reemplazando a la señora Maldonado. ¿Qué implica eso? Bueno, seguimos en transición. Eso implicaría. Y seguimos en transición de Defensoría del Pueblo, de Defensoría Pública, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Contraloría General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia, porque, repito, hay jueces temporales. Todo está en transición en el país. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Entonces, coincido yo con ustedes de que esto no tiene una respuesta jurídica, porque además, ¿quién va a decidir si una tesis es correcta o la contraria es la correcta? ¿Quién? ¿La Corte Constitucional? La que santificó todo, tiene que volver a santificar otra vez más lo que sea, cualquiera de las dos posiciones. Ya vemos que se demora bastante. Mientras tanto, lo que va a ocasionar es que en una especie de coliseo romano se peleen a dentelladas ese cargo. ¿Quiénes? Es la pregunta. ¿Quiénes se lo van a disputar? Ya vemos que salió el presidente de la Corte Nacional a decir, aquí estoy yo. ¿Quién más? Tal vez no tenga opositores. Eso es lo que está entre manos, coincido con ustedes, y en efecto es una decisión de carácter político que la va a ganar el más fuerte, de acuerdo incluso a los apetitos y acuerdos, por no decir amarres, que se tengan. No sé, para cerrar, Angélica, Santiago. Yo sí quisiera señalar que lo grave, lo cuestionable
de esta situación en la que se encuentra el Consejo de la Judicatura es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia sale a reclamar la necesidad de adecuarse a la Constitución, primero después de que han transcurrido como 2 años de aquellas decisiones que a todas luces fueron en contra de la Constitución del Consejo de Participación presidido por Julio César Trujillo. Y la segunda cuestión es que solo se reclama para una parcela del tema, es decir, solo lo que tiene que ver con el tomarse el Consejo de la Judicatura. Porque aquí ya vemos que esta cuestión no es una decisión jurídica, entonces es una decisión política y la decisión política tiene que ver con el poder. Entonces, claramente voy a cuestionar la parte que al señor presidente de la Corte Nacional le interesa, que es ahora sí cumplan lo que dice la Constitución. ¿Y qué ha pasado con las otras instancias que también se designaron en contra de la Constitución? No hay que decir nada. ¿Por qué? Porque no le interesa al señor presidente de la Corte Nacional. Entonces, lo que se ve más bien detrás, lo que se nota es la intención de nuevamente manejar el Consejo de la Judicatura por parte de la Corte Nacional. Cuestión que le costó bastante al país entregar la administración y el control de los jueces al Consejo de la Judicatura. Ojo, ¿no? Que no estoy diciendo que haya sido excelente el trabajo, al contrario, el Consejo de la Judicatura no ha hecho bien su trabajo y ha sido utilizado como espacio para presionar a los jueces, pero no por eso se va a abrir el camino para una toma nuevamente del Consejo de la Judicatura, es decir, de la administración del Poder Judicial por parte de la Corte Nacional de Justicia. Y aquí me llama mucho la atención porque hay un comunicado también de un señor, que no recuerdo en este momento el apellido, ya me acuerdo, del señor Ulloa, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dice en cambio que en realidad quien debe nombrar es el presidente de la Corte Nacional. Y claro, el cuestionamiento en este caso es aún mayor. ¿Qué hizo este Consejo de Participación Ciudadana para corregir, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que el dictamen de la Corte Constitucional lo impide, para corregir las otras violaciones a la Constitución que se produjeron justamente en las designaciones del Consejo de Participación transitorio de Julio César Trujillo? Nada. Entonces, ¿por qué hay esta coincidencia de criterios? ¿No será que eso está relacionado con las nuevas mayorías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? O sea, ¿no les parece un poco mucha coincidencia que cuando hay una reconfiguración de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando ese consejo ha sido negligente con sus funciones porque ni siquiera ha designado a contralor y ha dejado un montón de autoridades encargadas, ahora sale a decir, sí, hay que cuidar la Constitución y vamos a exigir que sea el presidente de la Corte Nacional quien ponga la terna? Preocúpense también de las otras autoridades que no están designadas, que son encargadas y que ustedes debieron haber designado. O sea, me parece realmente una tomadura de pelo para la ciudadanía hacernos creer que esto es un debate jurídico, cuando lo único que está detrás es un intento por meterle mano en todo el sentido al Poder Judicial. Entonces, yo con eso quisiera cerrar esta intervención mía. Toca a Santi. Sí, y comparto con lo que decías tú, hasta da hasta risa, porque resulta que en el Consejo de Participación Ciudadana también están dándose bala por quién se hace con la presidencia, porque recordemos que recién hubo la presidenta en funciones tuvo que acudir a una garantía jurisdiccional para frenar de alguna otra manera la intención de una nueva mayoría. Entonces es ridículo y es hasta indignante que estén disputándose el poder cuando no han cumplido sus funciones y cuando hay autoridades todavía prorrogadas de sus funciones. Pero bueno, respecto al tema del Consejo de la Judicatura, solo 2 preguntas. Mi padre sabía decir que en política no hay coincidencias. Sí, efectivamente, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Quién está detrás por intervenir y tomar el control del Consejo de la Judicatura? ¿Es solo la intención de la Corte Nacional de Justicia, órgano demasiadamente criticado y cuestionado? Porque resulta que también a días anteriores hubo también el intento de intervenir en el Consejo de la Judicatura, por cuanto la fiscal general del Estado
también le quitó la comisión de servicios a una de las vocales, la señora Barreno, que también ejerce funciones de fiscal de carrera, le quitó la comisión de servicios en un hecho también cuestionable. ¿No fue también una forma de tratar de intervenir en el Consejo de la Judicatura? Y ahora sucede esto, disputa de poder. ¿Con qué objetivos? Eso los días nos darán la razón. Y segunda situación, ¿quién va a ser el árbitro en este embrollo? Porque nosotros como ciudadanos de a pie estamos frente a una situación que no sabemos cómo terminará. Es decir, ¿quién va a dilucidar este tema? Resulta que aquí los consejeros de participación ya están pidiendo intervenir cuando ellos no pueden ordenar su casa adentro. O la Corte Constitucional de lujo tendrá que emitir otro dictamen interpretativo de lujo para poder solventar esta situación. ¿Preguntas en este embrollo jurídico, como tú bien lo habías manifestado, Richard? Gracias a todos y todas. Volveremos en una próxima oportunidad. Éxitos. Buenas tardes.